¿Qué es un narrador? Las funciones del escritor y el narrador son semejantes. Ambos cuentan. El primero cuenta simulando que quien cuenta es el segundo, pero una vez deshecho el engaño, el lector admira al escritor que supo meterse en el cuerpo de un narrador de otro sexo, otra edad y de otra actitud ante la vida. En la ficción siempre estamos en contacto con el narrador. Es un ser ficcional, un personaje por superior a los demás, cuya particularidad es convivir en aquella frontera donde lo literario deviene en la cristalización de nuestro mundo imaginario o representado. El narrador es nuestro agente intermediario entre el escritor y el lector de una obra, en cuanto a lo que se quiere transmitir, pues, en su cualidad de guía, es quien, desde una perspectiva, personalidad y tono impostado, nos cuenta los aconteceres de una narración del cual en cierta parte es o ha sido testigo. Así, el narrador es la posibilidad de una persona imaginaria que enuncia un suceso, ubicado siempre desde 5 puntos, según Gerard Genette. Enunciación, lugar en la trama o participación, focalización, distancia y tiempo. ¿Quién habla dentro de una historia? El narrador, según su registro enunciativo, puede ser primera persona o intradiegético, es decir, cuando dentro de la obra la voz se ve atravesada por la intimidad del sujeto protagonista o, en cambio, es él mismo quien experimenta el hecho. Su registro se entiende a través del yo, yoes, nosotros. El segundo modo de enunciación es por segunda persona o interdiegético. Esto ocurre cuando la voz está bajo un umbral en el cual participa tanto como un yo, pero también puede alejarse para permitirle al lector, por medio de un tú, acercarse a los aconteceres de una trama. Su registro se utiliza a través del tú o el vosotros. La tercera modalidad es a través de la tercera persona o extradiegético. En este registro, el enunciador habla sobre la experiencia que ve en un otro. En este registro se utiliza él, ella, ellos, ellas. ¿Desde dónde habla? El narrador, según su punto de vista o participación, puede dividirse en interno o homodiegético, cuando el narrador es un personaje dentro de la historia, es decir, vive o enfrenta el suceso de la trama casi por completo, de manera estable y fija. La segunda tipología es la externa o heterodiegético, y ocurre cuando el narrador no es un personaje dentro de la trama, es decir, no se ve afectado por el conflicto de la obra. El último, el intermedio o el umbral, también conocido como metadiegético, ocurre cuando el narrador sale y entra del suceso, es decir, siente, observa, pero también acciona, interrumpe dentro de la trama. Entonces, a partir de su registro enunciativo o a partir de su participación, el narrador puede tener diferentes naturalezas. El narrador, según su focalización o conocimiento, puede ser omnisciente, ya que conoce todas las acciones y maneja todas las líneas de tiempo dentro de la obra, impera y se pronuncia. Objetivo o omnisciente neutro, debido a que conoce el pasado y el futuro, pero no interviene conduciendo la narración, es decir, se mantiene en silencio, casi desaparecido. El cuasi omnisciente o equisciente posee un conocimiento limitado a un solo personaje de la trama, puede acceder a su intimidad, pero lo demás le es velado.
El personaje testigo o informante es aquel que conoce el tiempo presente, es semejante a una cámara y no tiene acceso a la intimidad de los demás personajes. Y por último, el deficiente es aquel que sabe aún menos que el protagonista, es decir, no tiene potestad sobre nada. El narrador, según su distancia, puede dividirse en dos: telling, como aquel narrador activo que cuenta y funciona como un mediador. Es aquel que tiende a intervenir sobre los personajes, opina, puede engañar al lector o a veces cambia los hechos transcurridos. Su discurso es indirecto. El segundo es el narrador showing, aquel que se muestra como un observador. Su función es transmitir el sentido de mímesis o representación de la vida ficcional. Esta clase de narrador es impersonal, se oculta y es mucho más objetivo, tiende a ser por ello mucho más creíble. Su discurso es directo. Cuando habla, el narrador según su tiempo narrativo puede ser ulterior, es decir, cuando cuenta las cosas que ya sucedieron dentro del pasado. Anterior, cuando se centra en lo que sucederá dentro de un futuro, como por ejemplo las profecías. Simultáneo, cuando la narración ocurre en el tiempo presente. E intercalado, cuando mezcla todas las anteriores, a través de los saltos temporales.